Bienvenidos al Punto de Vista, un nuevo programa. En este caso, pues vamos a hablar sobre los desafíos actuales de la inspección médica en España, la necesidad de las reformas urgentes para garantizar una salud mejor. En los últimos tiempos se ha observado un preocupante aumento en los problemas que enfrentan los pacientes en relación con la inspección médica en España. Entre las quejas más frecuentes se encuentra la falta de comunicación por previa alta y el bloqueo de bajas, incluso casos que pueden ser permanentes. Estos problemas han afectado a numerosos pacientes, generando la urgente necesidad de dar visibilidad a estas situaciones y abogar por reformas que mejoren el sistema de salud. Como decíamos, uno de los problemas más destacados es la falta de comunicación previa al dar de alta a los pacientes. Muchos individuos han informado que de repente se les da de alta sin previo aviso, dejándolos desconcertados, sin la oportunidad de discutir su situación médica con los profesionales de la salud. Esta falta de transparencia crea un ambiente de incertidumbre, desconfianza entre los pacientes y el sistema de salud. Otro aspecto muy preocupante es el bloqueo de bajas médicas, incluso en situaciones donde la condición de los pacientes es permanente. Algunas personas han experimentado dificultades para obtener bajas médicas adecuadas, lo que afecta directamente a su calidad de vida, la capacidad para acceder a los servicios sanitarios. Y este problema no solo impacta en la atención médica, sino que también tiene consecuencias económicas y sociales significativas para los afectados. Es fundamental que casos de pacientes afectados por estos problemas se den a conocer públicamente. La visibilidad de estas situaciones puede generar conciencia sobre las deficiencias entre el sistema de inspección médica en España. Las redes sociales, los medios de comunicación y otras plataformas pueden ser herramientas efectivas para compartir experiencias y presionar los cambios positivos. Además, es crucial abogar por reformas en el sistema de salud. El código abierto entre los pacientes, los profesionales de la salud y las autoridades gubernamentales es esencial para identificar y abordar los problemas subyacentes. Se necesita un compromiso activo por parte del Gobierno para revisar y mejorar los procedimientos de inspección médica, asegurando que se respeten los derechos y necesidades de los pacientes. Hoy en el Punto de Vista tenemos a María Ángeles, a la que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María Ángeles? Bien, dentro de lo que cabe, bien. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco tu caso. Mira, esto viene desde hace evidentemente muchos años, eh, por, por circunstancias de la vida. Una tiene un accidente y a raíz de ahí, bueno, pues todo se va complicando. A día de hoy yo estoy dada de baja. eh, mm, Concretamente llevo a día de hoy 52, 53 días dada de baja por unos golpes o unos porrazos. Bueno, de hecho, el ojo izquierdo por una subida de tensión todavía lo tengo un poquito pachucho. Eh, pero ayer, mismamente, concretamente ayer, a mí me llamó la inspección médica y mis patologías no es una patología, es una serie de patologías que cuando tengo diabetes, bueno, otros problemas con el estómago, tengo un cavernoma a nivel de en el parental izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo las demás patologías mías están, entre comillas, controladas, estoy bien. Pero si yo, cualquier otra patología, a mí se me descontrola, lo primero que se me altera es el azúcar, el, el azúcar en sangre. Y a Refiriéndome, raíz, y a raíz refiriéndome a lo de la inspección médica, ¿cómo fue el trato que tuviste con la inspección? bueno, pues yo tengo que decir, ayer, pero también tengo que decir que yo anteriormente, esta señora ya me dio un alta médica y me bloqueó. Me da lo mismo la señora que sea, porque no viene a cuento, porque van todos en bloque en la inspección médica. Me bloqueó en un momento determinado las bajas. Yo ya tuve un enfrentamiento con ella. Es más, yo la llevé en su momento a juicio
Y bueno, pues ¿me sirvió de algo? No, yo pienso que solo darle para un tirón de oreja suave, porque ha seguido haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces ayer, concretamente ayer, que es la misma, que a mí me atendió otras veces, y me dijo, es que no te estás tomando nada. Bueno, no me estoy tomando nada porque usted sabe que yo en cuanto empiezo a tomarme una serie de, me entra, tengo hemorragias. Entonces me tengo que controlar mucho lo que me tomo y lo que me mandan ellos. Pero como no, los médicos hay veces que no se ponen de acuerdo y lo que te viene mal, bien para una cosa te viene mal para la otra, pues te lo dejan un poco ahí, ¿vale? El trato, entre comillas, bueno, correcto como debería de ser siempre, porque no le debe de faltar el respeto nunca a nadie. ¿Esta señora falta el respeto? ¿O estas señoras en general? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo también ayer fui con una actitud distinta y dije, vale. Pero sí que me advirtió que la próxima vez que me llame me va a dar el alta, esté curada o no. O sea, llevo 52 días de baja y, bueno, pues que llevo muchos días para lo que a mí me dieron la baja. A Sí, ver, sí. lo legal son 180 días como máximo. Bueno, pues yo llevo, es lo legal, pero bueno, pues se supone que, y bueno, yo ahora mismo pues, he tenido otros trabajos y he tenido trabajos de más responsabilidad, pero yo ahora mismo por mi patología no puedo tenerlos porque no me puedo hacer responsable. Entonces, estoy trabajando en limpieza, ¿vale? Con iluminio, pero en limpieza, con una fregona todo el día en la mano, si lo quieres llamar así. Sí. Bueno, es un Eh, trabajo como otro cualquiera. Cualquiera, vamos a ver, te vuelvo a decir, he tenido trabajos de más responsabilidad y pues de otra que se ven como más, mmm, yo qué sé, como más buenos, o no sé cómo decirlo, ¿no? De Bueno, cara todo, a la todo lo que sea trabajo es bueno, ¿no? O sea limpieza, sea lo que sea. sea lo que sea, es igual de digno, pero las personas pues como que lo vemos con rango distinto. Bueno, pues yo lo dejo ahí. Porque tienden a etiquetar. Exactamente. Pero yo ya te digo, estoy todo el día con una fregona. Y yo estoy ahora mismo de baja por que en cuestión de 2 meses, lo que llevo más o menos de baja, yo me he caído 3 veces en la calle, ¿vale? Las 3 veces he caído sobre el lado derecho. Y lo que yo tengo mal es el hombro ahora mismo, ¿vale? Aparte de lo que ya tengo. El hombro derecho, el codo, la muñeca y el hombro, yo el brazo no lo puedo levantar entero. Ella a mí ayer me dice, no, es que no quieres levantarlo. No, señora, es que cuando lo levanto de aquí me duele y yo no puedo hacerte esto. Ojo, ella me lo estuvo manipulando, ¿vale? No me hizo daño, como me ha hecho otras veces cuando me ha visto. Ayer, vuelvo a repetir, estuvo más correcta, pero sí que me advirtió que, bueno, que llevaba muchos días y que me daría, la próxima vez que me citase, me daría el alta. Pero Así, la patología que tú tienes, por ejemplo, en este caso, con el tema de óseo, ¿no? sí. Podríamos llamarlo. eh, ¿Qué es lo que te dice el médico de cabecera o el rehabilitador o el especialista en general? El rehabilitador todavía no me ha visto, porque no me han mandado. El traumatólogo me ha visto la primera cita. Tenía que haber, me ha mandado a una, pero me la daban para el 22 de marzo. Me llamó la mutua me dijo que si yo estaba de acuerdo en que me la hiciesen ellos y yo le he dicho que sí. Y está ahí el informe de la mutua que lo tengo. Pero Vale. una cosa que yo no entiendo, por ejemplo, es el tema de que si todavía no te ha visto un rehabilitador, ¿cómo te puede decir que te va a dar de alta directamente? Claro, ella me dijo que como tenía que ir el día 8 al médico de cabecera, que intentase.
yo por todos los medios, ¿no? Que el rehabilitador me viese antes y le dije, eso lo tiene más fácil usted, mándelo. En cuanto a No, mí me más totalmente. Es que directamente con las listas de espera tan largas que hay, ¿no? claro, si ella tiene la capacidad para darme a mí el alta, también tiene la capacidad para mandarme a un rehabilitador, para que yo esté en rehabilitación el lunes o el martes o el miércoles. Claro. Si no, no tiene capacidad ninguna. ¿Entiendes? Entonces, me dijo que ella no podía mandar. Digo, ¿cómo que no? Bueno, yo, vamos a ver, aquí lo que interesa, entre comillas, es que yo me ponga a trabajar, ¿no? Pues mándame un rehabilitador cuanto antes. Lo que tengo en el hombro que va a curarse, pues a lo mejor no, pues porque forma parte del resto de las patologías que yo tengo. Ahora se me ha agravado más por la caída. ¿Pero que puedo mejorarlo? Pues sí. ¿Puedo hacer una vida, entre comillas, más normal? Pues también. Pero mándame a un rehabilitador. Claro, Pero, lo que pero busca, lógicamente, incluso puede ser que tú misma te pagues ese rehabilitador. sí, bueno, pero yo económicamente yo no me lo puedo pagar. Ya, claro. Vamos a ver. Yo actualmente, ¿vale? Yo tengo un 65% de discapacidad reconocida, ¿vale? Yo Con estoy un trabajando 65 ya es bastante. exactamente con un 65, yo podía pedir una jubilación, ¿vale? Sí, legalmente sí. Pero claro, ¿por qué estoy aguantando? Pues porque económicamente entonces yo no podría vivir, yo tengo dos hijas menores y todo lo que conlleva lo demás. Entonces las personas que estamos así no podemos hacer otra cosa, tenemos que seguir aguantando. Y referente a tus patologías, ahora estando de baja, ¿cómo afecta esto a lo que es tu salud mental directamente? Bueno, pues mira, mi salud mental el lunes este pasado a mí me dio una subida de tensión, que por eso tengo el ojo como lo tengo, porque la arterial, te voy a decir cuánto tenía de baja, de mínima, tenía 12 de mínima, no te voy a contar cuánto tenía de alta, ¿vale? Me lo puedo imaginar. Yo he tenido, ¿tú te acuerdas de la serie V, Sí, la de los lagartos? Pues el ojo mío izquierdo parecía el de un lagarto, ¿cómo ha estado? Todo con derrame, con un derrame a lo bestia. De hecho, ayer me vio otra vez el oftalmólogo, porque eso sí me han estado viendo en el hospital. En cuanto yo he ido a urgencia, mm, porque tengo diabetes, entonces la diabetes afecta también a la vista, afecta a todo, a córnea, afecta a nervio óptico, afecta a retina. Tengo una pequeña úlcera, pero bueno, ayer ya me dijo la oftalmóloga que dentro de lo malo, que no había perdido mucha visión y que bueno, que lo que había perdido y podía recuperarlo, ¿vale? Pero claro, esto afecta a tensión ocular, afecta a diabetes, que el azúcar está para arriba y para abajo, para adentro y para afuera y para todos lados. Y dice, pues no comas. Sí, señores, es que no como. Es que tengo, para que te hagas una idea, asociamos la diabetes o asocian la diabetes con el sobrepeso. sí. Yo, yo peso 58 kilos. Pero es que la diabetes es una enfermedad que sale así por así, da igual el sobrepeso. Sí que es verdad que en personas que tienen sobrepeso le ocurre, pero realmente, vamos, yo no te veo con sobrepeso. Bueno, pues claro, eso también me provoca que, bueno, yo me imagino porque tengo que ir al neurocirujano, el neurocirujano me ve en Toledo, tengo que ir a Toledo a que me vean porque yo el cadernoma que tengo en la cabeza está ¿El qué has activo dicho que tienes en la cabeza, perdón? un cavernoma, Un cavernoma. sí, un cavernoma y lo tengo, según me dijeron la última vez, hombre, está controlado, pero está activo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, que a mí me puede dar lo mismo que el derrame me ha salido en la vista, Como un pues microinfarto. exactamente, pues me puede dar en la cabeza ese derrame.
Entonces lo tienen que estar controlando. A mí me están controlando en Toledo, en, en neurocirugía. Vale, pero en este caso, con el problema que tienes en la cabeza, aparte de los problemas socios y todo lo que estás contando, eh, no puedes trabajar porque es que directamente, estando, por ejemplo, sola, ¿no? Porque la mayor parte de las personas que trabajan en limpieza no lo hacen, no lo hacen grupal. Entonces te puede dar un jamacuco, por llamarlo de alguna forma, y quedarte ahí en el sitio. Por ejemplo. Sí. Pero entonces, ¿cómo esta señora, que me imagino que tendrá ese informe, eh, puede decirte que te des prisa que te voy a dar de alta? Pues así me lo dijo ayer. Entonces, cuando yo salí, estaba mi marido esperándome fuera y había dos o tres personas que habían salido delante de mí, que dice mi marido, ¿qué te ha dicho? Digo, nada, me ha dicho que de momento siga de baja, pero dice, es que si no íbamos a poner una reclamación ahora mismo, porque han salido tres delante de ti que están poniendo reclamaciones. Yo tenía claro ayer que si a mí me daba el alta, aparte de la reclamación que yo pudiese poner en inspección, yo me iba a bajar al juzgado a denunciar. Es que si no nos bajamos, denunciamos, con todos los informes que tenemos médicos, no hacemos nada. O sea, a mí de nada me vale estar quejándome aquí o estar quejándome en redes sociales o en cualquier otro sitio si yo no doy la cara y lo hago por mí, y no es por mí, es para mí. Y digo, mira, esta situación está pasando. Y conmigo a lo mejor, bueno, dices, una denuncia no va a ningún sitio, pero una denuncia, otra. Y a Hostia. esto, y a esto darle visibilidad, pues sí, que alguien tiene que perder, entre comillas, perder, ¿no? Sí, que tenemos que arriesgar también. Que tenemos que escondernos, no, porque la mayoría de nosotros tenemos todo un informe para escribir 4 Biblias y no nos están haciendo caso, ¿vale? Y vas al médico y te intentan, ay, es que es depresión, mira, no, perdona. Yo cuando fui el lunes, con el ojo como lo tenía, yo decía al médico que me atendió, mira, sí, será por mi estado emocional, pero no tengo depresión, no tengo ansiedad. A mí no me des una pastillita para anularme, porque no es eso lo que tengo. O sea, yo necesito eh, algo real, algo que a mí me solucione, que me solucione mi día a día, porque es que no me lo va a solucionar nadie, ¿entiendes? Entonces, hay que darle visibilidad, claro, pero cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. No podemos decir, ala, que lo haga el otro por mí. No, hombre, esto no funciona así. No funciona así porque si no, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que estar todos en el mismo, y estamos todos en el mismo barco. Igual que yo estoy aquí hablándolo hoy, yo tengo alguna conocida que, por ejemplo, el otro día en las redes sociales, en Facebook, es que hay muchos suicidios. Claro que hay muchos suicidios cuando la gente, y a eso no se le da tampoco visibilidad, ¿vale? Cuando la gente no sabe qué hacer, cuando la gente te enfrentas a estos profesionales que, bueno, entre comillas también lo de profesionales, ¿vale? Que no tienen la más mínima empatía, que no saben la situación de cada persona y ya no tienen obligación de saberla, pero por lo menos que los escuchen, porque hay muchas personas que necesitan ser escuchadas y eso tampoco lo estamos viendo en ningún sitio. Tú no te sientes escuchada en ningún momento con lo que ha ocurrido. Y referente a la autólisis, ¿se te ha pasado por la cabeza también el tema de la autólisis? No. Ujú. ¿Pero no te ha No. causado ningún tipo de depresión estas patologías que tú tienes? Sí, en otros momentos sí, ¿vale? ¿Cómo he suplido yo esto? Pues mira, leyendo mucho, mm, estudiando mucho y pensando que si yo en un momento determinado estoy aquí es porque tengo que estar. Y por más que intente mm, quitarme del medio hasta que no me llegue la hora, no lo voy a conseguir. Vamos a ver, Claro, es así, es ¿vale? totalmente de lógica.
pero sí que es verdad que, de hecho, yo me puse a estudiar, o a leer, o a informarme, como queráis llamarlo, a ser autodidacta, ¿vale? Porque al fin y al cabo yo he aprendido mucho en todo este tiempo, porque con el problema mío que yo tenía en la cabeza, yo iba perdiendo la forma de expresarme, iba perdiendo vocabulario, eh, se me olvidaban. Y dice, bueno, olvidos tenemos todos, sí, pero había cosas muy puntuales que a mí se me estaban olvidando. Y Era bueno, un tipo de anepsia, podríamos eh, decir. yo donde, es que no sé cómo definirlo, ¿vale? Yo donde tengo la lesión es en el parental izquierdo, Ujú. en el área de Wernicke, según me explicó el médico, pero lo tengo en la intersección del área de Broca y de Wernicke. O sea, para que tú veas hasta dónde llega mi lesión, yo tenía que ser muda, según los médicos. Sí, 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 sí. Según los médicos, yo tenía que haber dejado de hablar. Sí que es cierto que en un momento determinado yo pierdo esa facilidad, pero bueno, mm, gracias a Dios y al esfuerzo mío, estoy ahí. Sí, bueno, realmente eso es, podríamos catalogarlo como un milagro, ¿no? Que se te pueda escuchar la voz. A mí me quitan la voz y yo me muero ya directamente. Es mi Fíjate, herramienta de trabajo, ¿no? yo hubiese tenido que aprender el lenguaje de signos sí o sí. Ojo, entre otras patologías que tengo yo soy totalmente sorda por el oído izquierdo del accidente que tuve. Y el oído derecho lo tengo a muy poquita, oigo, lo justito, va a pasar el día, ¿vale? Pero, sin embargo, ahora, con todos estos golpes que yo he tenido, porque a mí el último golpe fue más escandaloso, pues me recogieron en la calle. Tuvo que venir ambulancia, tuvo que salir toda la gente de una farmacia en Guadalajara, ¿vale? Y yo nada más oía a mi hija, a una de ellas, decir, pero mamá, levántate, mamá, estás bien, levántate. Y yo no me podía levantar del suelo, ¿eh? Hasta que al final me empecé a recuperar y bueno, con ayuda ya me levanté y ya pues me puse mejor. Pero no sé por lo que, y eso es lo que yo quiero ahora, que me digan, pues mira, esto te está pasando porque realmente te está volviendo a dar problemas el cavernoma, o son vértigos del oído, porque también pueden ser vértigos del oído, puesto que yo el oído Pero izquierdo no ¿qué lo... tuviste? ¿Un síncope? Sí, me caí. Sí, yo no sé, sí, porque cuando yo me di cuenta, yo ya estaba en el suelo. Entonces no te puedo decir qué es lo que me pasó, ¿sabes? Y Pero, claro, pero, me da miedo ir sola, miedo. Vamos a ver, me da miedo ir sola por la calle entre comillas, ¿vale? Porque yo salgo. Y yo hay días que, ahora que estoy de baja, pues que no es que me hago bien en casa, porque a mí me encanta estar en casa, pero hay días que tengo que hacerme la fuerte y irme a andar. Y decir, bueno, como tengo ahí un poquito alto el azúcar, voy a andar a ver si se me baja. pero Pero tienes que estar controlándote todo el tiempo. claro, si yo fuese otra persona, yo no hubiese salido de mi casa, te lo puedo asegurar. Porque hay veces que según por donde vaya, y mira, yo vivo en Alovera. Entre Alovera y Azuqueca hay un puente por encima, que es Ujú. como un escalón, la carretera pasa por debajo. En otros tiempos, yo era subir ese puente y ponerme malísima, malísima de tenerme que echar a gatas para poder subir el puente, del ¿Por? vértigo que me daba. Del vértigo. Porque, sí, sí, porque se me movía el puente. Yo decía que se me movía el puente y eso era del vértigo. Eso me explicaron, que no sé si será del vértigo, ¿no? Hombre, pues Pero no lo tendría yo muy claro realmente, ¿no? Que a raíz de un vértigo por subir un puente, ¿no? ahora, bueno, pues hay veces que cuando voy acompañada me agarro a la persona que vaya y si no, pues me agarro a la pasarela. Pero ese te lo paso, Ujú. ¿sabes? Porque no me puedo, es que no nos podemos quedar Claro, ahí. no, es lo más lógico. Y conducir me imagino que tampoco. Yo a día de hoy con mucha precaución conduzco, pero no está quitado
que me pueda pasar algo. Claro, Pero es que el problema es que te pueda pasar algo directamente. no solo a ti, al que venga conmigo. Porque ¿cómo te mueves de un sitio a otro? Claro. ¿Entiendes? Y Entonces, ahora que estás en casa directamente, sí. mm, ¿cómo te sientes a nivel anímico? Porque he entrevistado a muchas personas, ¿no? en cuestiones de esto y lo que tú decías, pensaban mucho en la autólisis y en algunas ocasiones se sentían solas. Pues mira, esta mañana mismamente eh, dices que no valgo para nada. Pero no vales para nada porque te Porque, ves incapacitada de hacer ciertas tareas. sí, porque te ves limitada. Te ves limitada, si, levantas la cabeza y yo levanto así la cabeza y es como... Y si la bajo hacia el suelo, ayer mismamente cuando en el hospital le decía a la oftalmóloga, es que parece que estoy en la noria, porque miro hacia el suelo, pongo la cabeza boca abajo y me da todo vueltas. Y eso ya me imagino que lo asemejan a que es un vértigo y no al problema que tienes en la Como te, cabeza. claro, no se sabe. Y ese problema de la cabeza no tiene ningún tipo de solución. Sé que es dentro de lo que es el cerebro, ¿no? Pero eh, ¿hay alguna intervención quirúrgica? En un principio, cuando empezaron a tratarme hace, no sé, 7, 8 años aproximadamente, eh, el neurólogo de aquí, de Guadalajara, el que me veía, porque yo tenía, bueno, cada vez que iba el hombre este, como que, vamos a dejarlo ahí, empatía cero, ¿vale? Con los pacientes. Y me mandó a Toledo, precisamente por eso al neurocirujano, para que el neurocirujano lo valorase para operarme. Pero en ese momento el neurocirujano lo valoró. Dentro de lo malo, bueno, a mí me dijo la operación que a mí me tenían que hacer y de momento, como está estable, o por lo menos hasta el día de hoy ha estado más o menos estable, pues me ven cada año, cada 6 meses me veían antes y ahora ya pues me ven cada año. ¿Entiendes? Ya, Porque pero a ver, vamos a ver, dentro de lo que es la estabilidad de este problema, tendrían que buscar un tipo de solución, porque esos microinfartos directamente que afectan a lo que es tu salud, también puede afectar a diferentes cosas. Y esto puede crecer incluso, ¿no? Y convertirse en algo peor. de hecho, a mí al principio me veían cada 6 meses porque era como que sangraban y se veía en las calcificaciones de haber sangrado, ¿sabes? Como en los escáneres y en los TAP o resonancias, como quieras decirlo, que a mí me hacían, se veía por dónde había sangrado y dónde había quedado calcificado. Y hay una parte que está calcificada, pero hay otra parte que está activa. Y entonces esa parte activa, pues no sé, por lo que yo tengo que tener cuidado con tensión, tengo que tener cuidado con azúcar, tengo que tener cuidado con una serie de cosas que bueno, que es un día a día, Pero, ¿vale? a ver, yo lo que no entiendo es que no te hagan una valoración directamente, o sea, dentro de lo que es la valoración, ya centrándonos un poco más en lo que es la inspección médica, eh, mm, que no te lo tomen en serio. Sí, pero fíjate, ella ayer, lo que me dijo inspección médica ayer, que yo ahora mismo estoy de baja por el brazo, que ella las demás patologías no las tiene en cuenta. Pero es que no es el brazo, o sea, el brazo es lo que ha surgido de entre comillas, tres golpes que me he dado yo seguidos en la calle, ¿me entiendes? Yo he caído 3 veces en la calle y el brazo es, por así decirlo, la parte visible, pero yo lo que quiero es que vean la parte que no ve nadie, o sea, la parte invisible dentro de mis patologías, que con esto no me estoy haciendo la víctima para nada, ¿eh? Dentro de mis patologías,
que vean por qué he tenido 3 golpes seguidos. Si han sido subidas de tensión, si ha sido porque el cavernoma me está dando otra vez problemas, si han sido, yo qué sé, pero que lo investiguen, señores, porque no, es que está de baja por el brazo. Pues sí, claro que estoy de baja por el brazo, porque es lo más visible. Pero ¿y lo demás? Ya, pero a ver, directamente, estar de baja por el brazo, que eso te lo ha podido producir lo que es el cavernoma, ¿no? Eh, para, lo- para, lo- para los que no sé, y los vértigos también, ¿no? Por el problema, pero ese problema de los oídos lo tienes de siempre o lo tienes desde que se detectó lo que es el cavernoma. Yo tuve un accidente de tráfico, ¿vale? Y así, y lo primero que a mí me detectan en ese accidente de tráfico fue en el 2013, ¿vale? Lo primero que yo noto es la pérdida de audición. Ujú. Bueno, pues cuando a mí me quiere ver el otorrino habían pasado 4 meses del accidente. Entonces me dijo el otorrino, mira, ¿podíamos haberlo salvado? Pues no lo sabemos, porque en ese momento yo simplemente, a simple vista del accidente, entre comillas, yo salí bien. Y fue el mismo otorrino cuando a mí me ven el oído, cómo tenía el oído y cómo estaba todo. El otorrino fue el que ve una mancha en el parental izquierdo y me dijo, mira, yo aquí no sé si tienes, no tienes, pero yo te voy a mandar al neurólogo y te voy a mandar a que te hagan, que te investiguen más. Y me mandó, y el neurólogo cuando a mí me ve ya se encuentra con todas las pruebas hechas, porque le había mandado el otorrino. Y Ya, fue pero, ahí por donde ejemplo, lo que estás diciendo en este caso de que te salía una mancha, ¿no? Que eso sí, podría ser lo que son las hemorragias, ¿no? Que es una de las complicaciones más preocupantes de lo que son los cavernomas y que son, como digo, las hemorragias. Entonces, si la caverna, por decirlo ya médicamente hablando, se rompe o sangra, puede provocar síntomas agudos y casos graves y llegar a un accidente cerebrovascular, que es lo que estábamos hablando anteriormente. sí, exactamente. Pueden producir un ictus. De hecho, la primera vez que a mí me ve el neurólogo aquí en Guadalajara, me dijo, mire, usted señora, le puede dar desde un ictus hasta un derrame cerebral. Digo, pues muy bien. Y ahí se quedó, ¿no? Y no dijo más nada. No, mira, sí, bueno, yo arremetí porque aquel día venía un hijo que tengo mayor, venía conmigo, y es muy moreno, muy moreno, muy moreno, y se puso blanco. Mm. Y yo lo miré a él porque a él le cambió la cara de color. Y yo lo miré a él y le dije, pues mire, y a usted también. Y el hombre insistió. Digo, sí, sí, mira, la única diferencia es que usted me está estudiando mi cabeza y yo no estoy estudiando la suya. Pero desde ahí este señor, pues como que, bueno, pues que cada vez que iba a su consulta había tira y afloja por ese tema. A ver, yo es que por este tema directamente hay varios tipos, ¿no? Que son y dependiendo también de varios factores como es la ubicación o el tamaño, ¿no? Del cavernoma, El pero tamaño, el tamaño mío, no te puedo decir los milímetros porque ahora mismo no tengo el informe aquí delante, ¿vale? Pero es más o menos como una lenteja castellana, no las lentejas pardinas, la castellana que es más grande, uh-huh. pues así. Y dice, bueno, no es muy grande, bueno, no es muy grande si te cogen un brazo, pero en el cerebro pues tiene su payá. Ya, pero bueno, por lo que estás contando es una sintomatología grave, ¿no? Sí, Y yo creo que deberían de considerarse también hacer una cirugía y extirpar lo que es el cavernoma. lo que pasa que las cirugías estas en la cabeza, Son bueno, peligrosas. muy peligrosas. De hecho, a mí me la explicó en su día el neurocirujano, ¿vale? A mí sí me duermen para cortar el hueso de la cabeza, pero una vez que tengan el cerebro abierto, a mí me tienen que, por así decirlo, despertar para ellos estar interactuando conmigo.
Aquí en España han hecho alguna cirugía de esas, Sí, ¿vale? yo he visto alguna, ¿no? Que te duermen, como tú dices, te abren Sí. la cabeza y van con unas pinzas tocando para ver lo que tú sientes. Pero la persona tiene que estar consciente de ello, o sea, tiene que estar despierta, por así decirlo. Vamos a ver, yo, y no soy miedosa, ¿vale? Pero yo me pongo en situación. Vas al dentista y te están hurgando una muela y a mí me da los 7 males, pues fíjate, no sé, no lo sé. A lo mejor si me lo tienen que hacer en una última instancia porque sería vida o muerte, pues mira, que sea lo que Dios quiera, pero entrar en un quirófano, bueno, pues no lo sé. Entonces el neurocirujano está, cada vez que voy, estamos ahí, planteándonos, bueno, esto va bien, esto vamos a seguir así, vamos a seguir de la otra manera, pero sí, en Toledo la verdad cada vez que voy muy bien. Pero hijo, aquí en Guadalajara, ojo, que hay médicos muy profesionales en Guadalajara, ¿eh? Y para quitarse el sombrero. Pero para que des uno de esos, ¿Tú crees que la vocación médica ha desaparecido? Ya no es como antes, como antiguamente. Y de eh, hecho, te tratan mejor en Toledo porque es la central. no, yo pienso que es cuestión de personal médico. Hay médicos que, eh, bueno, pues a lo mejor tienen muchos pacientes, pero es su pasión, la medicina, y eso se nota, ¿vale? Mira, yo tengo, el médico que tengo de cabecera, bueno, no voy a dar nombre, ¿vale? Eh, a mí me gusta, es un señor ya muy mayor, y ayer, mmm, concretamente con la inspectora, o con el inspector, como quieras llamarlo, dije, es que mi médico se va a jubilar, y coge y me dice, sí, pero no tengas pena, porque ha aplazado ya esa jubilación 2 veces. O sea, que no te dé pena. Y dije yo después, digo, sí, a mí no me da pena. O sea, vamos a ver, él tiene ya 70 años y ha aplazado la jubilación 2 veces. Bueno, pues aunque tenga 70 años y ese señor es un profesional y ese señor está ahí y cuando vamos nos intenta dar los mejores resultados para nosotros posibles, ¿por qué, ¿por qué te lo vas a quitar del medio? Punto uno. Punto dos, hay médicos que va y según que sea, bueno, pues te tratan de esa manera. Es como que, bueno, esto es lo que hay, vive con eso. Bueno, pero si tú eres un profesional de la medicina, se supone que estás ahí para salvar vidas, no para quitarlas del medio. Para eso ya nos quitamos nosotros si nos tenemos que quitar en algún momento determinado, pero tú, No, esperemos que no. no, por Dios, pero tú estás ahí para salvar vidas, o sea, a costa de lo que sea, y si no, no haberte dedicado a la medicina. Y esta gente, esta serie de inspectores, pues deberían de estar para lo mismo, porque ojo, nadie dice que mañana no le vaya a pasar a ellos. Y si les pasa, bueno, pues es lo que, eso que habla ahora tanto la gente del karma. Sí, bueno, pero realmente lo del tema del karma sí que se debería de aplicar y debería de existir, ¿no? Como se suele decir. Y has dado en un punto clave en el que dices, si les pasa a ellos lo mismo, ¿tú crees que a alguno de ellos les habrá pasado algo similar? No, si les hubiese pasado, y realmente de cerca, no a ellos, sino a su alrededor, a esos seres queridos que muchas veces, que hay veces que nos duelen, no, a veces no, nos duelen más esos seres queridos que lo que nos ocurre a nosotros. Pero lo mismo a lo mejor es como una dictadura, ¿no? Como un Kim Jong-un, por ejemplo, ¿no? Que fusila a cualquiera con tal de ganarse un incentivo. Y es una Bueno, pues pregunta que me gustaría hacerte, si tú crees que reciben incentivos por dar de alta a las personas. sí, está claro, mira, esto es como la Guardia Civil en la carretera. Hay fechas puntuales, ojo, no me estoy metiendo con la Guardia Civil, ¿vale? Hacen trabajo bueno, pero hay fechas puntuales que aparecen en todos sitios y todas las multas te caen.
Ya sea, ¿por qué? Porque tienen que sacar multas para sacar dinero. Ya está. Yo entiendo, ¿vale? Para llenar Es las arcas. más o menos. Y hubo una época, además, fíjate, mmm, yo te voy a hablar de hace muchísimos años, porque yo ya tengo mi edad, que salió en el periódico en El Mundo, ¿vale? Que según las multas que pusiese la Guardia Civil, ellos también se llevaban una parte de esa multa. Eso está en el Y histórico. Eso está en el histórico del periódico del Mundo, que no me estoy inventando pero nada. bueno, dentro del histórico del periódico dice totalmente la verdad, porque incluso en el BOE aparecen las comisiones que se cobran, ¿no? Sí. Y hay varias organizaciones en las cuales se indica el porcentaje por dar de alta. Incluso Entonces, llegan a un orden también. yo creo que sí, que pueden estar incentivados, igual que cuando vas y a ti te hacen una receta médica. ¿Por qué te recetan un medicamento y no otro? Pues evidentemente pues porque los médicos están cobrando por esa farmacéutica. Hombre, Porque es un patrocinio. claro, o te están patrocinando, porque tú cuando le dices, no, mira, es que esta medicina a mí no me hace nada, pues tiene el mismo componente que esta. Bueno, pues tendrá el mismo componente que esta, pero por la razón que sea, a mí no me hace nada, o a mí me va mal. Pues te la tienes que tomar sí o sí, porque te la receta el médico. Y si te la receta el médico es porque también se lleva una comisión por recetarte la medicina, ¿no? Funcionamos todos a base de comisiones, todo, todo, todo. Y el que diga que no, pues mira, Bien. los que no funcionamos así somos los de a pie, los que, bueno, los del montón. ¿Y cómo crees a corto plazo la solución que pueda tener tu problema? ¿Qué es lo que pedirías directamente? Bueno, pues yo pediría que cuando a mí me ocurra una serie de problemas, que no me miren lo superficial, que me digan, mira, es de la tensión y tienes que estar una temporada así, es de los vértigos y para los vértigos solo hay esto. Pero es que precisamente las medicinas que mandan tanto para una cosa como para otra, en teoría, no podríamos conducir, no podríamos manejar, no podríamos... Pero es que estamos trabajando. Entonces, las personas que tienen estas medicaciones tan fuertes eh, se están arriesgando, pero no solo subirlas, haciendo todo eso que no pueden hacer, sino están arriesgando también la vida de otros. Has dicho algo muy, muy, muy clave, ¿no? El tema de la medicación, porque tú en este momento estarás tomando cierta medicación, o bien por los vértigos, o bien por el sangrado cerebral, y naturalmente dentro de lo que son las cajas aparece el simbolito del cochecito que recomiendan no conducir. Entonces hay una cosa que yo realmente no entiendo, y es el por qué, si te mandan esa medicación en la cual no puedes conducir, eh, un inspector o inspectora médica, que hay que decir también que no son especialistas en todas las ramas, porque hay inspectores que son rehabilitadores y no pueden atender a alguien que tenga un problema de corazón, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene esa especialidad. Entonces, yo lo que no entiendo es que si en las medicaciones, que ellos tendrán ese informe también médico con las medicaciones que estás tomando, eh, te quieran dar el alta de alguna forma. Pues ahí es por eso estoy aquí, por eso estoy dando este tema, porque hay medicaciones que están totalmente contraindicadas ya no solo con conducir, sino con utilizar o subirte a una escalera. Te vuelvo a decir, y ojo, dentro de donde yo estoy, que estoy en limpieza, sí, sí, pero yo tengo que, y estoy sola, si tengo que subir una escalera, bueno, pues evito subirme a una silla porque soy bajita, ¿eh? Yo no llego a todos los sitios. Y es cierto que ya a mí me han proporcionado palos telescópicos, me han proporcionado todo, pero hay momentos en que tengo que coger un coche, en que tengo que cambiar, en que incluso tengo que ir por la calle, porque madre dice,
Las 3 veces que me he caído, yo iba por la calle y, ojo, no iba trabajando, no iba con el agobio de decir tengo que trabajar, tengo que acabar este trabajo, no. La última vez que me caí yo ya estaba de baja, fue el día 8 de enero, o sea que iba, entre comillas, relajada, ¿vale? No iba con la tensión de tener que llegar a este sitio, enganchar y ir al otro, ¿vale? Entonces, eh, y no me valen que me digan, hay transporte público, no señores, no. Si yo tengo entre un puesto y otro X distancia, no hay un transporte público a mi disposición, ¿vale? Y todo lo que yo tarde en llegar, eso va a mis espaldas, eso no me lo paga nadie. Y bueno, también el transporte público directamente, cómo funciona en Alovera, ¿no? En Alovera, pero no solo en Alovera, en Azuqueca, en Guadalajara. En Alovera es más particular porque ahí es un pueblo pequeño, pasan los autobuses cuando pasan y O no punto. pasa. O no pasan directamente. Eso también es cierto. Pero el transporte público lo mismo. Trabajas en Guada y en Guada los autobuses, sí, sí, hay autobuses que te comunican, sí, sí, pero vamos a ver, por esa regla de 3, yo estoy con una medicación fuerte, subiera en un autobús y lo mismo me puede pasar al subirme al autobús. Sí, no voy a matar a nadie, la única que se va a matar o se va a morir ya sé yo, pero Claro, también me directamente dentro de lo que es la otra optativa, que es dejar de conducir, no, y claro, meterte en un transporte público, no arraiga a que te pueda dar un derrame cerebral, un me puede, ictus. exactamente. Y como somos todos, ahí sí que nos vamos a meter un poco todos en el saco. Cuando ves a una persona que le pasa algo en la calle o se marea o tiene cualquier cosa, lo primero que piensa es, va borracho. Ya, va borracho y la omisión encima de No, ayuda, que es totalmente un delito. exactamente. Mira, la gente, pues miramos para otro lado, pues porque ¿para qué me voy a complicar la vida? Si ya la tengo muy complicada. Ya, pero en el caso de que le pase algo y no le has auxiliado, vas detenido, naturalmente, porque has sido testigo de un accidente. ¿Te ha pasado a ti en algún caso que tú te hayas desmayado, o sea, te haya dado un síncope y haya gente y no te haya hecho nada, no hayas tenido esa ayuda? Eh, sí y no, porque yo digo que siempre llevo un ángel conmigo, ¿vale? En una ocasión sí que perdí totalmente la noción del tiempo, de dónde estaba, pero sí que gracias a Dios alguien después de yo llevar un rato en esa pérdida de conciencia, de no saber dónde estaba, sí que salió alguien y me ayudó, me auxilió. Pero había más gente alrededor y pues como cuando te encuentras con una pelea, todos miran pero nadie se acerca. O graban. Bueno, también ahora como hay móviles graban. Bueno, lo importante es que estás bien dentro de lo que cabe, Sí, sí, pero sí. hay mucho peligro, ¿no? O sea, dentro de lo que es tu patología Por eso es yo más peligroso. sí, por eso yo te he dicho desde el principio que no es cuestión de hacerse la víctima, simplemente que lo mismo que me pasa a mí, hay más personas, yo no soy un bicho raro, yo no soy la única. Hay muchísimas más personas con patologías así graves y, y a lo mejor no son esas patologías visibles. Tú ves a la persona y dices, pues sí, está bien, pues sí, está bien, pero vamos a analizar qué es lo que le pasa, ¿sabes? ¿Tú crees que los médicos se preocupan de los pacientes? Ya hablando de la inspección médica, que vemos claramente que no se preocupan de los pacientes, ¿no? Debido a su falta de ética directamente, porque no sé si sabes, pero hacen un juramento que es el juramento hipocrático, el cual son 15 leyes que tienen que ser respetables y no las respetan la mayoría, tienes que tener una vocación. Entonces ellos, al ser sanitarios, deberían de empatizar más por el paciente y no por el cliente, ¿no? O sea, es que quiero llegar a que sois tratados como clientes, como números directamente, porque les importa daros de alta.
Bueno, vamos a ver, más que clientes, porque tú, si tú tienes un negocio propio y tú tienes un cliente, tú a ese cliente lo cuidas para que no se te vaya. Los tratan como a números. Como cuando coges una res y la sellas porque esta res es mía y me va a dar carne, me va a dar leche o me va a dar lana, pues es igual. Es la misma comparación. A lo mejor suena muy a lo bestia y a lo mejor que No, no, aquí no hay tapujos, así que suene como sea. a lo mejor quien no haya vivido en el campo no sabe lo que estoy diciendo, pero esto es así. O sea, esta red es mía y hago con ello lo que me da la gana. Y mañana la pongo a trabajar y si no está bien, pues mira, me la cargo. Pasa por el matadero y ya le sacaré otra ganancia. ¿Qué cambiarías? ¿Qué pedirías directamente a el gobierno? Por ejemplo, en este caso al gobierno regional Mira, o nacional, como quieras, me da no, igual, uno que otro. me voy a quedar, fíjate, me voy a quedar en el gobierno y no en el de Castilla-La Mancha, ¿vale? Porque en un momento determinado yo ya hablé con el señor presidente y me dijo, no estábamos al corriente. Y respuesta mía, sí señor, a partir de este momento estás al corriente de lo que está pasando. Me voy a quedar en Guadalajara, ¿vale? En lo que es la provincia, en los gobernantes de, aquí, de la provincia. De las diputaciones. Sí, en diputaciones, en lo que es aquí, provincia de Guadalajara. Ujú. Porque si estos señores tienen potestad, ¿vale? Como un inspector, una inspectora, para darme el alta, así por la buena, tienen que tener también la potestad para mandarme a un buen especialista, independientemente de lo que cueste, ¿vale? Y tienen esa potestad. Y si por encima de ellos se supone que hay un gobierno, el gobierno lo ponemos nosotros, lo pone el pueblo. O sea, están ahí porque yo le he dado mi confianza. Ellos, entre comillas, están al servicio mío, no yo al servicio de ellos, ¿vale? Entonces, a mí no me vale que a día de hoy, en Guadalajara, servicios sociales diga que no saben nada. Pues mira, haberte ido a la escuela, porque las noticias están en todas las redes sociales. Y en otro momento, ¿vale? En otro momento yo te diría que, bueno, pues no saben nada, pero ahora con redes sociales que ponemos continuamente barbaridades porque los atacamos directamente a ellos, que estén mirando para otro lado, a mí me parece una incoherencia total por parte de ellos y que encima tengan el morro de decir, no, es que no me he enterado, no te has enterado, porque no has querido enterarte. Porque si tú piensas que lo que en esa red social, en la que sea Instagram, Facebook, en TikTok, salen noticias y tú no las compruebas, ¿vale? A mí me puede caer una multa por mentir o por difamar, ¿vale? Por eso te estoy diciendo que yo tengo todo mi historial ahí, que lo puedo enseñar. O sea, que no me estoy inventando nada. Mm. Bueno, pues igual que a mí me puede caer una multa por levantar los pies del suelo, que sea, que se pongan las pilas, ¿vale? Y que nos atiendan a todos. O sea, que vayan, si tienen que ir viendo caso por caso, pues que lo vayan viendo, porque tienen esos que están por encima, ¿vale? Tienen por detrás administrativos, tienen conserje, tienen gente que le pueden ir pasando, o sea, ir verificando esa información, ¿vale? Aquí no estoy yo acusando a nadie, ¿vale? Pero sí que verifiquen la información y sí que sean reales con lo que dicen y que sean congruentes, ni más ni menos. ¿Y tú piensas que ellos no se enteran de las cosas directamente? Como dices, a través de las redes sociales es muy fácil enterarse de las cosas, a no ser que no vean las redes sociales. Pero ellos tienen sus propios community managers, por ejemplo, que llevan sus redes sociales y pueden atender las quejas directamente cuando tú les escribes, ¿no? En este caso hablo, por ejemplo, de la presidencia eh, autonómica, ¿no? Que tiene el chat abierto y una persona pues hace traslada al señor Paje, le traslada
sus cosas. Otra cosa es que el señor Paje tome las medidas que debería de tomar, que únicamente, bueno, pues por lo que se ve a nivel regional o a nivel nacional, las medidas se toman cuando son elecciones, ¿no? Claro, pero es que, claro, mientras tanto no es políticamente correcto, porque mientras tanto, bueno, pues vamos parcheando, hay muchas cosas más importantes. Yo pienso que el ciudadano esté, entre comillas, conforme, porque me vuelvo a reiterar, ellos están ahí puestos por nosotros, ¿vale? Ellos están ahí puestos porque nosotros les hemos dado nuestra confianza. Pero si tuviésemos lo mismo para darle la confianza que para quitársela, te aseguro que muchos de los que estaban ya tampoco están. La verdad que sí, que muchos estarían fuera. La solución que podemos encontrar a esto referente, aparte de no votarles no directamente, y que se sientan un poco solos, no como escarmiento directamente en cuestión de ello. También hay una cosa que no me gusta mucho, que es la falta de personal, ¿no? O sea, por eso hay tantas listas de espera, porque la mayoría de los médicos, además que son mal pagados en España, todo hay que decirlo, se van y emigran a Francia, Italia o Alemania, que son donde más cobran. Entonces aquí el personal médico es irrisorio, y más, por ejemplo, en un sitio como es Guadalajara, ¿no? Hombre, es que tú no puedes, ni tú ni yo podemos ir a una consulta médica que tienen, y eso se puede ver también y se puede comprobar. A ti te han citado a las 10:20 y a las 10:25 tiene otro paciente y a las 10:15 tenía el anterior paciente. Vamos a ver, que no somos ganados. Que tú a mí en 5 minutos, ¿qué me vas a decir? Es que no me puedes dar los buenos días. Es que eso también es un punto clave, ¿no? El tiempo no solamente de espera por falta de personal, sino el tiempo de la consulta, que tiene un tiempo estipulado de 5 minutos o 10 minutos como máximo, en lo cual, bueno, tú en 10 minutos, ¿qué te van a hacer? Vas con un dolor de riñón, te hacen clac, 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 clac y ya tienes un cólico, pero no te examinan directamente. Eh, Aparte de lo que tengo en la espalda, yo también la tengo mal, ¿vale? El neurocirujano a mí me ha mandado por 2 veces, que también tengo los papeles guardados, por 2 veces a la unidad del dolor. La segunda vez que me manda, esto después de la pandemia, porque aquí se han escudado todos en la pandemia, ¿vale? Te estoy hablando del año, puede ser el 2020, puede ser, que ahora mismo no me acuerdo de la Uh -huh. fecha concreta. Llego al hospital de Guadalajara y también lo puedo enseñar. Llego a admisión, bueno, admisión, a donde te dan la cita, y me dice la señorita que me está atendiendo que no teníamos unidad del dolor en Guadalajara. Digo, ¿cómo? O sea, que con lo que es la provincia de Guadalajara, la provincia, eh, eh, toda la gente de la provincia, porque es grande, Molina de Aragón viene al hospital de Guadalajara, Sigüenza viene al hospital de Guadalajara, todo lo de la Sierra Norte también, más todos los que hay para abajo que no conozco, ¿vale? Y no tenemos unidad del dolor, digo, no me lo puedo creer. No, durante la pandemia se quitó y el director del hospital no ha considerado oportuna, digo, pues dame una hoja de reclamaciones. Puse esa hoja de reclamaciones y me escribió el señor, bueno, el que fuese, yo no digo que fuese el director, ¿vale? El que tuviese al lado que le hiciese la carta, que también la tengo ahí, me dijo que, hombre, que sentía mucho mi patología, pero que eran los médicos. Y con la misma respondí y le dije, no, el que es el director y el que tiene que gestionar y el que tiene que contratar es usted. O sea, si usted no contrata con el médico no va a ir a ofrecerse, el médico está ahí para trabajar. Otra cosa es que, bueno, pues en cuestión de 2 o 3 meses me llaman, me dicen que me van a hacer una resonancia, tanto de cervicales como de columna y todo. Sí, las resonancias me las hicieron, pero de esto hace 3 años. Y a día de hoy, a mí no me ha visto ningún, nadie de la unidad del dolor. A día de hoy,
Las resonancias están hechas, pero la unidad del dolor no ha existido para nada. O sea, las resonancias, las Ni te resonancias, las, han llamado por teléfono. las resonancias las tienes hechas. Eh, Me imagino que te habrán dado algún tipo de diagnóstico, ¿no? No te Ninguno. han dado diagnóstico. Yo sé el diagnóstico porque cuando yo he ido a Toledo, el neurocirujano las ha visto. Y sé el diagnóstico por el neurocirujano de Toledo. Pero no porque aquí de Guadalajara, que era de donde me tenían que llamar de la unidad del dolor, me hayan llamado. Pero Entre otras eso, cosas, esto hace 3 años. De entre otras cosas, o 2 años y medio, ¿vale? Entre otras cosas porque a día de hoy yo no sé ni tan siquiera si hay unidad del dolor en Guadalajara, en el hospital. hombre, yo creo que dentro de un hospital tiene que haber una unidad de dolor, siendo Guadalajara, sea Madrid, o que te deriven a cualquier unidad, porque una persona que tiene una patología, pues en este caso con la columna, con dolores que son infrahumanos, tendrá que haber una unidad de dolor, porque igual que tienen una unidad pues para las personas que tienen apnea del sueño, pues me Sí. imagino que tendrá que tener una unidad para el dolor. O Pues si no, no, que hagan una derivación a Madrid, ¿no? a Madrid, por ejemplo, o y si no a Madrid, pues a otro O a sitio. un centro privado. Exactamente, pero que seamos atendidos. Pero por eso te digo que yo no sé a este día. Sí que es cierto, yo puse la reclamación y tengo todos esos papeles guardados. O sea que hay cosas que ni tiro ni tiraré nunca. Están ahí. No, esas cosas tienen que quedar resguardadas siempre. Y sí que está la reclamación hecha, está la contestación de él y me dijo el médico, digo los médicos, digo no me lo puedo creer, vamos. Además, que en aquella carta, muy correctamente, bueno, pues le dije lo que pensaba de este señor, que yo no lo conozco, ¿eh? Pero vamos, que no sé, y sí me llamaron, pero me hicieron las pruebas, pero ahí está. Ahí están las pruebas hechas sin diagnosticar, ya te lo digo yo. O sea, Y me sin imagino que sin medicina tampoco para... claro, ¿qué te tomas? Pues mira, cuando no tengo dolores, bueno, pues voy bien y funciona bien. Cuando tienes dolores, pues lo primero que pillas, Ya. que hay veces que no te calmas con cualquier cosa. Pero en este caso, si no tienes ningún tipo de diagnóstico, la verdad es que me resulta tan, no sé, el trato que estás recibiendo, que sé que no eres la única que está recibiendo ese trato vejatorio por parte tanto de la inspección del hospital o de los médicos en general, me parece increíble que Mira, no te diagnostiquen y que enteres por parte de Toledo, por ejemplo, que es la central, eh, pero sigan sin darte ese diagnóstico y sigan sin derivarte a una unidad del dolor, que me imagino que Toledo, que también es grande y siendo la capital, ¿no? La capital de Castilla-La Mancha tendría que tener eh, unidad del pero dolor. claro, y Toledo sí la tiene, pero los viajes son a costa de uno, porque dice, coge todos los tickets, sí, sí, coges todos los tickets y ¿qué? Te los abonamos. No abonas nada, te hartas de hacer reclamaciones y no abonas nada, absoluta. O sea, no te abonas nada, va por tu cuenta. Tanto te vaya en vehículo privado como si te vas en autobús, te vas donde sea, o si, como si te tienes que estar una noche allí en la de estancia. No te abonas nada, o sea, va pasando y no soluciona, no soluciona. Por eso Ya. te digo El tema, que el tema del desplazamiento, pues ya que te derivan a un sitio, deberían de hacerse cargo sí, sí, que luego pero ya para eso pagamos nosotros, ¿no? A nivel laboral damos nuestro dinero a la seguridad social. exactamente, que la seguridad social, por mucho que se piense la gente, la seguridad social somos todos, igual que Somos Hacienda, todos. todo. Si yo no pago Hacienda, no voy a tener colegios, no voy a tener carreteras, no voy a tener una serie de cosas. Eso es lo que no entendemos. Pero yo creo que, bueno, lo voy a dejar ahí. Sí, bueno. Pero sí que realmente es una cosa que estamos pagando todos, igual que como decías que Hacienda y debería de mojarse un poco, ¿no? Por lo que es el paciente y al ser derivado, ¿no? Directamente. Y
yo sigo insistiendo también en tu problema, ¿no? En este problema que tienes en el cerebro. Eh, este, el cavernoma, perdón, que me salía la palabra, eh, y que se siga directamente actuando sobre ese problema. Que busquen. Es que, mira, hay una de las cosas que has dicho es que te puede dar un ictus. Me puede dar, claro que me puede dar. Está ahí, o sea, científicamente está ahí. Y los neurólogos, ya no me voy al neurocirujano, el neurólogo lo sabe, que te puede dar, que me puede dar desde un ictus a un derrame cerebral. ¿Cuánta gente hay que le da un ictus y aparentemente no tenía nada? No tenía nada y le ha dado el ictus. O le ha dado un derrame cerebral y se ha quedado. O Pues a lo eh, mejor porque tenía este problema y no era se sabe. asintomático. Exactamente, y no se sabía. O este problema o otro, ¿no? Porque o hay gente que se mantiene durante mucho tiempo en una subida de tensión. Una subida de tensión, mmm, vamos a ver, lo que a mí me ha pasado en el ojo, pues es lo menos que me puede dar un derrame en el ojo y eso ha salido, sale a la luz, ¿no? Pero te da un derrame en cualquier otro sitio, no sale y te queda y dices, pues si estaba bien, claro, estaba bien, pero a lo mejor eso mantenido en el tiempo. No vas al médico, bueno, otra cosa, no vas al médico. Tú pides cita hoy y te dan la cita para dentro de 10 días. Vamos a ver, señores, en 10 días puedes estar perfectamente enterrado. Ya. Y yo, el traumatólogo está pedido desde últimos de, cuando el día 18, ojo, me mandó el médico para lo del hombro el día 18 yo pensé, porque me mandó preferente a primeros de diciembre. Y yo vi al 18 y dije, pues mira, dentro de 10 días está la cita bien. Y me presento porque yo no había visto la fecha. Bien, había visto solo el 18. Y me presento en la consulta y me dice la señora, la que me atiende, sí, sí, para el 18 pero de enero. Y digo, ostras, ¿y esto es preferente? Pues lo que no sea preferente entonces, me ve el 18 de enero y me dan la ecografía para el día 22 de marzo. Así. Así va la sanidad, ¿no? Claro, Supuestamente la tercera mejor de Europa. no solo me la dan para el 22 de marzo, el traumatólogo me vuelve a ver el día 5 de abril. Y entre estas me llama de inspección y me dice que me da el alta. Pues muy bien, pero si es que todavía no me has hecho lo que me tenías que hacer. Ya, pero es que directamente si te tienen que hacer las pruebas y ellos tienen esos informes clínicos tuyos en los cuales tiene que tener un aviso en el que diga, pues tiene que cita tal, tal, tal. En este momento pues no puedes desempeñar tu labor laboral, pues puesto que tú estás de baja y estás esperando ciertas citas para que te atiendan. Es que lo veo infrahumano directamente. eh, Sí. Y si no, si ya que me llamas, adelántame las citas. Ve lo que tengo, pero dame solución. Ya que me llamas, dame una solución. No la solución que me da, ponte a trabajar. es que si ¿Vale? tanto inspeccionan, ¿no? Y tanto quieren mandar al trabajador a su lugar de trabajo, eh, deberían ellos mismos, ¿no? Hablar directamente con los propios médicos para adelantar esas citas, ¿no? Sí, exactamente. Eso fue una de las cosas que yo le dije ayer. Adelántame, llama por teléfono y adelántame esta cita. No esperes a que el médico de cabecera me mande o el traumatólogo me mande al rehabilitador. Mándame tú al rehabilitador. Eso nosotros no lo podemos hacer. Yo no tengo potestad para eso. ¿Cómo que usted no tiene potestad para eso? Entonces tampoco tiene potestad para darme un alta. Claro. Es lo que digo, o sea, que directamente los rehabilitadores, perdón, es que estaba pensando en una inspectora que es rehabilitadora, ¿no? Sí, Eh, entonces, digo, si no tienen potestad para darte de alta, porque insisto nuevamente en que una de las inspectoras, en este caso es una mujer, es
una reputadísima rehabilitadora que tiene muchas empresas en muchos sitios, aunque luego está en Guadalajara y Es no funcionaria. tienen ni idea, ¿no? Es funcionaria y lo paga con los pacientes, ¿no? Que no tienen ningún problema, pero los pagan ellos. Como decían antiguamente, tenía que tomar un poco de Alberns para ser un poquito más empática en diferentes cuestiones. Y, por ejemplo, dice que no tiene potestad, pero es que no tiene potestad porque en este caso, pues esta persona que es rehabilitadora no puede mandarte a un neurólogo ni puede hablar con un neurólogo porque realmente no sabe qué problema tienes tú. Yo creo que no se leen ni los informes. No, no, eso me queda claro. Que ella no se lee ningún informe. Ella te llama, ellas o ellos te llaman, O ellos. ellos miran, o ellos. Bueno, no me gusta utilizar esa palabra porque la Real Academia no la contempla. No se leen ni los informes. O sea, ellos te miran por este problema y es por esto por lo que estás de baja. Sí, sí, yo estoy por esto de baja. Pero lo que yo tengo detrás, porque es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, tú me ves una patología, pero engloba todo. Claro. Porque a lo mejor esa patología viene de todo lo demás que está, por así decirlo, en oculto o que no se ve, porque a simple vista no se ve, y es por ahí por lo que nos están... Igual que me pasa a mí, le pasa al resto de las personas. ¿Eh? Sí, además que hay muchísimas personas que están afectadas Hay por la muchísimas infección. personas, ya te digo, ayer concretamente, ayer no sé si fueron 2 o 3 personas, estaba, y luego es esa, tú vas a la cita con la inspectora y tú no puedes entrar acompañada, tienes que entrar solo. Porque claro, a los señores inspectores les da miedo, no vaya a ser que el que va contigo de acompañante sea agresivo. Pero lo voy a dejar ahí. Pero a ver, es una cosa que yo no entiendo, ¿no? Porque en todos los sitios te dejan ir con un acompañante. En el caso de que se pongan agresivos, tienen un vigilante de seguridad que pueda... Que para eso también pagamos un vigilante de seguridad en los centros médicos para que no ocurran ciertas cosas de agresividad. Pero es que también se merecen alguna vez un puntapié. Sí, sí, de vez en cuando sí, pero no es la manera correcta, porque la violencia solo engendra violencia, entonces no es la manera correcta. Pero, y ya te digo, había 2 o 3 personas que salieron antes que yo. Y vamos a ver, no era esta señora rehabilitadora, porque la señora rehabilitadora me tocó a mí, eran otros inspectores, pero que actúan de la misma manera, ¿eh? Con la misma, y como están por encima de ti, actúan con la misma impunidad, a ellos no les va a pasar nunca nada. Pues bueno, pues vale. Y 2 o 3 personas delante mía, me dijo mi marido que habían pedido para poner reclamaciones porque evidentemente, y mi marido estaba esperando y me dice, ¿qué te ha dicho? Para poner la reclamación. Digo, no necesitamos poner hoy la reclamación, hoy no necesito ponerla, hoy, ayer, ¿vale? Pero a lo mejor dentro de 3 días tengo que ponerla y tengo claro que voy a poner reclamación y me voy a ir al juzgado y voy a denunciar, independientemente que valga o no valga, pero por hacerlo lo voy a hacer. Y el Y tema de las es reclamaciones esa es otra, ¿no? Que son larguísimos. Tienes que esperar muchísimo tiempo porque tiene que llegar a Toledo. exactamente, pero es el único, es lo único que nos queda. O sea, hacer esa reclamación y poner ir al juzgado de lo civil o al juzgado, en este caso de lo social, y poner esa reclamación. Yo no estoy para irme a trabajar, bueno, y otra cosa, hay también otro tema añadido, ¿no? Que hay gente, que hay personas que cogen y dejan de trabajar. Yo no voy a dejar de trabajar, eso también lo tengo muy claro. ¿Dejan Llamaré a de trabajar? ¿Por qué? por su patología, pues porque no están para trabajar y Ya, pero como pierden el les puesto de trabajo. pierden el puesto de trabajo, exactamente, pierden el puesto de trabajo. Ahí es lo que yo no estoy dispuesto. Bueno, pues moveré rama con Santiago, me iré a recursos humanos, me iré a donde me tenga que ir. Pero ustedes tienen todos mis informes porque yo no he ocultado nada. Entonces, vamos a ponerle entre todas solución. Es que es la única cosa que nos queda. Ya, pero es que Denunciar y hacerlo visible. tendría que ser todo una denuncia colectiva.
Bueno, colectiva, si se entre colectividades podemos Es que yo, una denuncia a nivel particular, una, otra, además forma un colectivo. Entonces, evidentemente no se va a mirar de la misma manera una denuncia si hay 20 denuncias iguales. ya, pero, por ejemplo, en cuestiones de la inspección reciben denuncias muchísimas a lo largo de todos los días, pero es que siguen actuando de la misma forma y nadie está haciendo nada. Ya, pues por eso yo me he ido antes también a los políticos, porque que no me digan los políticos de Claro, es turno. que ahí ya entra el Ministerio de Sanidad, ¿no? Porque el Ministerio de Sanidad también tiene que tener los datos. Exactamente. Por eso digo que no me pueden decir, es que no nos enteramos y están mirando para otro lado. Bueno, pues señores, si estáis ahí encima, que nos estáis costando a nosotros el dinero, porque tú tienes ahí ese puesto porque te estamos pagando nosotros el dinero, te lo estamos pagando entre todos. Y que actúes así no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros como usuarios y nosotros como pacientes sigamos permitiendo eso. No. Y además, aparte de las denuncias, huelgas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería también otra alternativa, ¿no? Sí, Un movimiento, una llamada a la acción a personas que se muevan. pero luego ahí pasa lo mismo que esto. ¿Quién quiere ponerse delante de una huelga? ¿Quién quiere exponerse? Que no sé, toda la gente tiene miedo y el miedo es libre, ¿no? Pero ¿quién quiere exponerse? Pues hay muy poquita gente que quiere exponerse. ¿Quién quiere presentar una Pero denuncia? no quiere exponerse porque tiene miedo directamente a esa Claro, exposición. claro. Yo pienso, el principal miedo que tenemos el ser humano es el que dirán, pero llega un momento que el que dirán te tiene que importar. El que dirán o el que me podría pasar a mí, ¿no? Directamente. Vamos a ver, ¿qué me puede pasar a mí más de lo que ya me está pasando con mi patología? Que yo no puedo hacer, entre comillas, un día a día normal. Ya, claro. ¿Qué más me puede pasar? Tú sí irías a una huelga, ¿no? Tú sí irías a manifestarte. Eh, mm, yo me manifestaría, pero no sé, yo claro que me manifestaría, claro que he ido a huelgas, pero de otra manera. O sea, está visto que aquí hay cosas que en España, bueno, pues que seguimos como estábamos hace 2 siglos, que avanzar no hemos avanzado nada, ¿no? Entonces, habría que hacerlo desde mi punto de vista, pues mira, lo que estás haciendo tú hoy, ¿vale? Pero claro, no una persona sola que dé la cara, sino una, otra. Escribirle al defensor del pueblo, perfecto. Pero claro, luego se encuentran con que donde van dirigidas que el defensor del pueblo pide una serie de explicaciones y no le responde, perdón. Bueno, pues ahí también son los políticos, ¿no? Los que se deberían de mojar un poco, porque yo pienso que por encima, porque ¿para qué tenemos sino el defensor del pueblo? Si nada Pero es. el defensor del pueblo, ¿crees que actúa bien en ese caso? En este caso, bueno, vamos a ver, yo entiendo que los tiempos en administración son los tiempos. Que tú tienes una denuncia, ¿no? A ti te han llegado una serie de denuncias y tú preguntes, no te contesten, vuelvas a preguntar, tampoco te contestan. Entonces, a la tercera vez que tú preguntas y no tienes respuesta, es cuando puede el defensor del pueblo, por así decirlo, pues mandarlo o ver lo que está pasando, ¿vale? Porque son los tiempos. Esos tiempos yo digo que deberían de ser más cortos, porque hay personas que no tienen tanto tiempo, Efectivamente. ¿vale? Entonces deberían de ser más cortos y deberían de ser más ágiles y deberían de otra manera, pues, de funcionar de otra manera, porque a ti, a mí nos cogen en cualquier escaramuza o nos cogen haciendo un robo, como somos dos nadie, pues enseguida nos van a juzgar. Sí, Pero ahora, claro. exactamente, no hay igualdad, no hay equitatividad, no hay un equilibrio.
Entonces, como no hay un equilibrio, mientras que nosotros, que somos los usuarios, no nos pongamos todos de acuerdo, ese equilibrio va a estar ahí. Pues con eso nos vamos a quedar, con ese equilibrio, ¿no?, que necesitamos, aunque Sí. yo insisto en dar un poco de caña a través de la visibilidad. Bueno, esto ya sabes que se hace visible muy rápido y además tenemos muchísimas redes en las cuales se saca, ¿no?, el provecho, ¿no?, podríamos decir, de darle la visibilidad que se merece un tema tan candente como este, desde nuestro punto de vista y desde un punto de vista que no tiene ningún tipo de censura, en el cual se puede hablar de muchísimas cosas, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible para que seamos vistos, seamos escuchados y, y que se hagan los valores que se tienen que hacer directamente hacia las personas que tienen diferentes patologías y tienen esos problemas, ¿no?, con las inspecciones médicas o con sanidad en general, debido pues al gran problema que tienen. Muchísimas gracias Pues María por Ángeles, sí, dime. poder expresarme. Sí, claro, de eso se trata, ¿no? De poder expresarse cada uno como bien pueda y quiera y sin que haya ninguna censura ni ninguna manipulación de por medio, que eso es también muy importante, yo creo, porque directamente ya los medios de comunicación están sumamente manipulados y politizados, en los cuales no dicen las cosas como tienen que ser, no muestran lo que es la realidad. No muestran la realidad porque no es lo políticamente correcto, no es lo que todo el mundo quiere oír. Pero porque todo se rige a través de una política Exactamente. y hay que hacer caso al que manda más y, Bueno, y no valorar, ¿no?, por ejemplo, una ética periodística en la cual te manipulan y te indican muchas veces lo que tienes que decir. sí, 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 está claro, hay manipulación en todos los momentos, en todos los sectores, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ya te he dicho. Yo ya creo que he dicho bastante y yo como decía Cristo, que quien quiera escuchar, quien quiera oír que escuche. ¿Quién quiere oír que escuche, no? Bueno, Sí. pues muchísimas gracias, María Ángeles, por tu testimonio y por estar aquí en El Punto de Vista. Ha sido un verdadero placer y espero una pronta recuperación. Ya ustedes, ya ustedes les emplazo a la próxima semana con El Punto de Vista. Ya saben, aquí en muchísimas plataformas donde se da la visibilidad que se necesita.